Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Consultoría. Es un lujo para mí poder esta tarde, noche, platicar y conversar con una extraordinaria mujer, talentosísima, querida amiga. Además, tenemos coincidencias en cuanto a la consultoría y también en cuanto a grupos a los que pertenecemos. Y quiero darle la bienvenida a esta charla a mi queridísima Lisa Rejón. Lisa, bienvenida. Hola, hola a todos, muchas gracias. ¿Qué tal? Encantada de saludarte, Lisa, una mujer súper talentosa. Déjame que les platique un poquito también de ti. Bueno, Lisa es comunicóloga de la UNAM, se especializó en medios electrónicos y de lenguajes, de programación. También realizó estudios en comunicación, en producción, en consumo de bienes culturales. Tiene muchos cursos y talleres en emprendimiento, nuevas tecnologías, liderazgos. Por supuesto, es speaker de diversas universidades. Ahora es asesora de marca, directora de arte y estratega para diversas empresas que se basan en el diseño y la tecnología, para artistas plásticos, escénicos, para galerías de arte, asociaciones civiles, industrias de todos los rubros. Su trabajo se centra en el branding. Lisa es especialista en branding digital para el emprendimiento creativo y la interdisciplina. Ella ha creado y desarrollado sus propios conceptos artísticos y empresariales a través de los distintos tipos de identidad, statement y compromisos sociales. Ella es la directora actualmente de su propia empresa de branding, diseño y comunicación visual, Lincelot, desde 2012. Es una mujer súper talentosa, como les decía. Es directora de arte en Idilium, que es una agencia que profesionaliza proyectos y artistas escénicos. Lisa nos puede hablar esta tarde cantidad de tiempo sobre el concepto de la marca, que creo que todos estamos interesadísimos, Lisa, en el tema de concepto de marca. Cuéntanos un poco, Lisa. Bueno, ¿qué elementos componen primero el mensaje corporativo? ¿Qué tenemos que difundir? ¿Qué tenemos que transmitir? Bueno, creo que el mensaje, para llegar a un mensaje de marca es súper importante tener un concepto de marca. El mensaje es el resultado lógico de ese concepto. Entonces, para poder llegar a ello, lo que primero necesitamos es ver cuál es la identidad del ADN de nuestra marca. Si somos consultores o profesionistas independientes, entonces esa marca pues se vuelve una marca personal. Para poder llegar a esa marca y finalmente a ese mensaje, necesitamos saber cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestro statement, ¿no? Nuestra posición dentro del mercado o dentro de la industria. Creo que la mayoría de nosotros estamos ahora en una industria creativa, ¿no? En el sentido de que ya no solamente vendemos servicios o productos, sino que estamos también comercializando conocimiento, experiencia. Entonces, la industria creativa ahora demanda un sueldo emocional. Entonces, ¿no? Sueldos emocionales y productos emocionales. Por lo tanto, necesitamos transmitir pasión en nuestros mensajes. Entonces, definamos cuáles son nuestra filosofía, nuestros valores, cuáles son nuestros compromisos, qué cosas apoyamos, eh, definamos eh, cuáles son las empresas amigas. Entonces necesitamos un ecosistema de marca. En el branding, lo que a mí me gusta trabajar con las empresas, artistas y con los profesionistas son distintas fases de identidad. Entonces, en la medida que sepamos de mejor forma quiénes somos, quién es nuestra empresa, podemos hacer mejores mensajes. Entonces, hay en general, sociológicamente hablando, como unos 32 tipos de identidad, pero nosotros trabajamos 5. Nuestra identidad cultural, que es quiénes somos,
de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra historia. La historia es muy importante porque no podemos inventarnos solo una empresa. Todos hacemos lo que hacemos por algo y en la medida en que lo tenemos muy presente, entonces conectamos mucho mejor. Tenemos la identidad visual, ¿no? Que eso determina cuál es nuestro logotipo, nuestra paleta de colores, tipografías. Las tipografías son como tesituras de voz, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de cómo es la voz que nosotros nos imaginamos de nuestra empresa o cómo es nuestra propia voz, podemos elegir alguna tipografía, ¿no? Uy, qué Entonces, hermoso, qué hermoso. sí, Qué mensaje tan bonito. la identidad visual va de eso, ¿no? De tener una línea gráfica y lo ideal es que también esté pues basada, ¿no? En historia del arte, en regionalismos, en las cosas que a nosotros más nos parecen importantes, ¿no? Y dependiendo de la actividad que hacemos, la línea gráfica se va desvelando, o sea, no es solo como Mm, inventarse una marca o una marca que sea bonita, realmente debe tener una identidad. Entonces está la identidad eh, cultural, la identidad visual, luego está la identidad objetual, ¿no? Esta, por ejemplo, es una gran oportunidad para las empresas de productos, tener objetos, identidad de objetos únicos, con a lo mejor texturas, hay muchas tendencias, sobre todo ahora con la antropología de las sensaciones, sobre qué el lindo. diseño de objetos, ¿no? Está la identidad ambiental, que también es genial diseñarla. La identidad ambiental tiene que ver con iluminación, olores, sabores, temperaturas, tipos y horas de luz. Entonces, podemos hacer una identidad de marca a través de estos elementos también. Está la identidad verbal, cuál es nuestro naming, cuáles son nuestros hashtags, cuáles son nuestros slogans. Y allí, en la parte de la identidad verbal, entonces vienen los mensajes. Luego, entonces, los mensajes son solo una parte de la construcción de una marca y de un universo más grande. A grandes rasgos. Qué bárbaro, me encanta. Bueno, es que esta primera parte ha sido de verdad maravillosa. Estamos hablando con Lisa Errejón sobre la parte del concepto de marca y el mensaje corporativo. Qué importante, Lisa. Cómo me gusta escucharte en esta parte de los valores y la filosofía y de definir nuestras identidades. Dijiste algo también lindísimo, Lisa, que es identificar quiénes son las empresas amigas. Usualmente cuando estamos diseñando una marca old fashion nos decían, ¿y quién es tu competencia? ¿No? Sí. Y empezaba como esta parte de ¿a quién te pareces como para distinguirte? Y esto que tenemos que ser insistentes en la parte de no interesa quién me parezco, sino quién soy. ¿Es así? Es así. Y también esta nueva realidad demanda hacer equipo. Eh, definitivamente, digo, hay muchas formas, ¿no? De entrar y de estar en el mercado. Lo ideal es obviamente preferir calidad de clientes a cantidad, sin meternos obviamente Claro, ni hablar, ¿no? De una competencia por precios, lo cual claro. ya no funciona, ya no es así, ¿no? Las marcas que compiten por precio realmente, pues, van a sufrir, ¿no? Y de lo que se trata es de estar bien y de tener una marca, una empresa, una asociación, eh, un equipo, ¿no? De colegas con los cuales, pues, crecer en la vida, porque tampoco el trabajo lo es todo. A veces parece que sí, pero no lo es, ¿no? Es solo una parte de nuestra vida. Entonces, eh, en la medida que lo vayamos tomando, ¿no? Un poquito más así, todo irá mejor. Entonces, tenemos que hacer equipo. Claro, y este comportamiento empresarial
que de repente tendía como muy a lo administrativo, como muy a quién hace más, ¿no? ¿Quién tiene más colaboradores? ¿Quién hace más cosas en la red? Ahora, sobre todo en esta época de pandemia, en donde parece que hay un desborde de actividades, una necesidad por estar, y a veces perdemos de vista el factor humano, ¿te parece, Lisa? Sí, definitivamente. Digo, un caso muy particular, ¿no? Es que, digo, yo recomiendo mucho, ¿no? Estar en redes y estas cosas porque a las marcas les hace muy, muy bien, ¿no? Y a las personas, a los comunicadores les hace muy bien. Pero particularmente yo no uso mucho mis redes sociales. Yo realmente he tratado de activar mis redes personales, ¿no? Y la verdad es que va en personalidades. Entonces, no todo el mundo tiene que estar en redes, ¿no? Simplemente lo que necesitamos es tener mejores relaciones, relaciones más significativas, Totalmente. ¿no? Un poquito más sanas, porque a veces también puede ser avasallador, ¿no? La cantidad de información a la que tenemos acceso. Entonces, eh, volviendo a lo del mensaje, ¿no? Corporativo, te digo, creo que uno, en la medida en que hablemos más con las personas y menos a las empresas, va a estar mejor. A final de cuentas, con los que vamos a tratar es con personas y con colegas, ¿no? Y debe haber un vínculo de confianza. Entonces, para los consultores, que yo creo que aquí pues, debe haber, como tú y como yo, aparte, pues las marcas y los consultores representamos confianza, estructura, ¿no? Entonces, Así es. los mensajes de confianza es estar apegados a ciertos valores, a ciertas realidades. Otra cosa muy importante es, y que a veces parecería algo lógico, pero créeme que me he dado cuenta que no lo es tener un interés real, ¿no? O sea, interesarse de verdad por las personas va a ser el mejor inicio de cualquier Crucial. proyecto. Es crucial. Sí, entonces preguntar un poquito más, ¿no? Sobre el entorno del cliente, saber cada vez más del cliente va a ser mejor. Entonces, otra de las grandes cosas es que los clientes tienen necesidades y tienen problemas, ¿no? Entonces, ellos vienen porque quieren resolver algo. O sea, tienen una necesidad, pero también tienen un deseo y ese deseo casi siempre viene oculto y está en nosotros como consultores, como profesionistas y como empresas descubrir cuál es ese deseo oculto y Claro, atenderlo. de codificarlo y hacer un vínculo con tu cliente, ¿no? De repente me pregunto, Lisa, ¿tú qué tienes en cuenta cuando se trata de llegar a las emociones del cliente a través del mensaje corporativo? Pues las emociones, llegar a las emociones no es tan difícil. Lo difícil es captarlas y traducirlas. Entonces, ¿cómo puedo yo saber más de mi cliente? Pues poniéndole atención, ¿no? O sea, teniendo un momento y canales bien afinados de comunicación. Entonces, Específicos para el cliente. específicos. Entonces, o sea, yo sé que obviamente justo ahora no podemos vernos, ¿no? Presencialmente, eh, pero sí podemos hacer ciertas preguntas clave, ¿no? Tomar mucha atención en cómo se comporta mi cliente, si está apresurado, si está nervioso, si qué, ¿no? Entonces, otras preguntas que son un poquito más allá es eh, cómo te sientes, ¿no? O de dónde viene Totalmente, sí. esta necesidad, o qué otra cosa, además de esto que me estás pidiendo de esta empresa o de lo que necesite, qué otra cosa, ¿no? Influye en este proyecto, qué otra cosa te preocupa. ¿Qué sería lo mejor que crees que podría pasar con esto? ¿Qué es algo que a lo mejor no te gustaría que pasara o qué crees que es lo peor que puede pasar, ¿no? Hacer ese tipo de preguntas a veces, digo, creo que puede ser Conecta.
sonar a lo mejor un poquito invasivo de pronto, pero así podemos saber con qué estamos trabajando, ¿no? O sea, Así es. sí, establecer como que todo un perímetro de acción, porque te digo, una cosa es la necesidad con la que viene nuestro cliente y otra cosa es su deseo. Y el deseo a veces ellos no lo tienen, pero cuando nosotros con un servicio o producto le damos a su deseo, entonces va a estar con nosotros. O sea, se va a... Claro, y esa es la parte de la fidelización, que es justo lo que yo quería preguntarte. ¿Cómo logramos que el cliente ahora de él hacia nosotros fidelice, ¿no? Porque es fácil tal vez, bueno, ni tanto, pero podemos hacer esfuerzos para comprender a nuestros clientes. Creo que finalmente, Lisa, todos lo terminamos haciendo. Nosotros que estamos insistiendo siempre en el tema del factor humano en Human to Home, de verdad cada uno de nuestros clientes es tratado con empatía, los escuchamos, nos preocupamos por cada uno de ellos, pero ahora, ¿cómo hacemos? Creo que esta es la parte difícil, para que ellos comprendan nuestro mensaje corporativo, a la inversa. Sí, pues creo que a la gente le cuesta trabajo, o sea, yo hablando como cliente, yo ya no hablando como consultora, yo hablando como cliente, creo que a veces nos cuesta trabajo, pues obviamente conectar, ¿no? Con una empresa. O sea, personalmente creo que es muchísimo más fácil conectar. Entonces, lo que necesitamos es bajar nuestros mensajes corporativos a mensajes mucho más personales, ¿no? Eh, por ejemplo, tener bien presentes cuáles son nuestras ventajas no competitivas, nuestras garantías y todo eso irlo mezclando con valores y con situaciones muy uno a uno, o sea, muy reales, ¿sabes? O sea, es más como conversar en confianza. Digo, si nos ponemos uno detrás de otro, o sea, ¿sabes? En un escritorio, las situaciones a veces se tornan un poco tensas y hay ciertas, ¿sabes? Como lejanía. Pero si de pronto nos ponemos a conversar ¿sabes? De cómo estás, de cómo, ¿sabes? Hacer un contexto personal, eso va a ir bien. Entonces necesitamos que nuestros mensajes corporativos tengan almita. Entonces, Claro, qué lindo. un mensaje corporativo desde el branding, como yo lo trabajo, que es un poco más branding emocional, es que debe tener tres partes, ¿no? La primera, que es información útil, o sea, siempre un dato útil, algo que realmente sirva, ¿no? Un dato útil, algo inspirador y luego una frase que realmente como que te conecte y que sea una frase como que más fácil y con esa frase le van a contar a los demás qué hicieron contigo. Entonces, esos tres elementos del mensaje corporativo me parecen interesantes, ¿no? Un dato súper útil que puede ser un beneficio o un resultado de tu trabajo, algo inspirador, ¿no? De por qué tú haces lo que haces o por qué tu empresa se dedica a lo que se dedica, por qué, por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos, es lo que la gente necesita saber, ¿no? Y finalmente, una frasecilla que es así como más hashtag, ¿no? Algo así más Claro, rápido, con más ganchito, que es con lo que la gente va a decir, va ah, a es conectar. tal persona, y es lo que se le va a quedar un poco más en la mente. Entonces, creo que Claro. aterrizar ese mensaje corporativo a esas tres cosas eh, me parece una buena idea. Qué maravilla. Totalmente. No solo es una buena idea, sino es un must, ¿no? Todos deberíamos trabajar en nuestro mensaje corporativo. No es fácil. Creo que la parte que siempre hacemos sobre la marcha es comprender al cliente, escucharlo, tratarlo bien, pero siempre es un poquito a la inversa. Ahora, cuando hablamos de consultoría y decimos, ahora transmítele tú tu mensaje a tu cliente, porque finalmente es el cliente como persona, no en forma de organización, sino es una persona con emociones, sentimientos, con su propia percepción de tu servicio, quien te va a recomendar o no te va a recomendar, ¿cierto? Sí, 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 sí.
fidelizar a un cliente es mucho más barato que obtener uno nuevo, hablando empresarialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en industria del sector lujo, lo que se dice es que yo prefiero invertirle mucho más tiempo, dinero y espacio a alguien que ya me compró, a alguien que no se Claro. me va a comprar, ¿no? Entonces, a los clientes que ya tenemos, consentirlos, ¿no? Por todos los medios, es mucho más redituable que tratar de conseguir un montón de clientes más. De nuevos clientes, ¿no? Así como, quiero nuevos clientes, pero ni siquiera sé quiénes, pero ni siquiera sé dónde están. Es un poquito difícil cuando estamos en esa situación y de repente las empresas, sobre todo los emprendimientos, las MIPIMES, entran como una especie de nerviosismo por estar, ¿no? Ese consejo que tú has dado creo que es fundamental, ¿no? O sea, fíjate en los clientes que tú ya tienes, consérvalos, fidelízalos y posteriormente viene todo lo demás, siempre y cuando sepas transmitir el mensaje corporativo. Lisa, es un lujo escucharte esta noche. Somos privilegiados de escuchar esta voz tan profesional, este mensaje tan humano que nos das. Pues me gustaría, la pregunta de cierre es, ¿qué sugerencias tú podrías hacerles a los emprendedores y las micro, pequeñas, medianas empresas para que comuniquen adecuadamente su mensaje corporativo? Creo que la principal recomendación es sentarse a ver quiénes son como personas, qué es lo que desean, ¿no? Cambiar en el mundo, si es que así se quiere ver un poco, pero cuál es la filosofía, desde qué punto abordamos los problemas para resolverlos, ¿no? En la medida en que tengamos claro por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Digo, obviamente necesitamos saber las máximas del periodismo, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Claro. Responderlo y ver cuál es la más importante y empezar a comunicar eso. Entonces, en la medida en que nosotros, insisto, bajemos la parte corporativa a un mensaje mucho más humano, va a tener un buen resultado, ¿no? Ser, obviamente, con los canales digitales, eh, atento, ¿no? Darles un algo a nuestros clientes, o sea, tratar de procurar el bien, independientemente de que nos compren o no, siempre va a ser lo mejor. A mí me ha pasado mucho que de pronto estoy con personas, ¿no? Y que, no sé, me pido una cotización, vemos un proyecto y que por alguna razón no cierra o así. Esas personas me mandan a otras. O sea, ni siquiera tuvieron que ser mis clientes, pero son mis agentes, Claro. ¿no? De cambio de mensaje, porque aunque ellos no me contrataron, en el momento que platicamos, yo traté, ¿no? De decirles algo que realmente les funcionara independientemente de que contrataran mi servicio. Entonces, tratar de ser generosos con las personas es la mejor inversión que podemos hacer para nuestra empresa, nuestro negocio, para, o sea, los servicios que damos como profesionistas y hacer aliados, ¿no? Hacer aliados en muchos campos, eso también es lo ideal. Lisa, y aliados también, no únicamente dentro del sector, ¿no? Como estas alianzas hermosas, voy a hacer una pausa para saludar con todo cariño a nuestro querido líder y amigo Raúl González Romero, que nos está sintonizando y conectado a Facebook Live. También a Ivonne Ramírez de Grupo DIRCOM México, que ya decíamos tras bambalinas que disfrutamos tanto coincidir con ellos, que nos sentimos tan a gusto con lo que sucede día con día, con este nuevo vínculo, yo podría decir, de amigos que tenemos en DIRCOM México. Gracias, Raúl, y gracias, Ivonne, por estar conectando con nosotros a través de este Facebook Live. Saludos, Fernando Domínguez y Axolote, Oaxaca, que siempre son unos emprendedores de marcas libres de contaminantes y también forman parte del esquema consultor de Human to Home.
Andrés Renaud, queridísimo, consultor también de Human to Home, docente y además un profesional de lujo. Gracias por acompañarnos. Y te agradece Andrés, dice, gracias Lisa por el último consejo. La generosidad siempre, dice, rendirá los frutos más inesperados. Muchas gracias a todos por conectarse en este Facebook Live. Lisa, tu mensaje final, por favor. Uy, mi mensaje final. Bueno, creo que las empresas, las marcas, necesitamos identidad. Necesitamos saber quiénes somos para poder conectar realmente. Creo que en la medida en que nosotros podamos invertir en hacer estas preguntas que a veces son difíciles y conocer al otro sociológicamente, cuando uno se conoce a sí mismo, empieza a comprender al otro, ¿no? Y viceversa. Entonces, las estrategias comerciales son una cosa muy importante, pero conocernos y hacer una identidad de marca, de empresa y una identidad personal clara, creo que es en lo mejor que podemos invertir. Extraordinario escucharte, Lisa. Mi admiración y cariño para ti. Ojalá que vengan mejores tiempos después de la pandemia y podamos abrazarnos. Por lo pronto, te dejo un agradecimiento enorme por haber estado esta tarde con nosotros en Hablemos de Consultoría. Y a ustedes, amigos que están conectados, los invito al próximo Facebook Live de Human to Home Consulting, el 15 de octubre, en un nuevo Hablemos de Consultoría. Gracias, Lisa, de todo corazón. Gracias a ti, Cecilia, a todos, muchas gracias y saludos. Hasta la próxima.